Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto este tiempo de sobremesa con ustedes. El día de hoy tengo como invitada a una gran amiga, gran predicadora aquí de nuestra comunidad y bueno, de la iglesia de Guadalajara en general. Ella es María de la Defensa Michel y bueno, queremos hoy abordar un tema que queremos pues hacerlos que los apapachen, que los conozcan, ¿no? Que sepan Así es. quiénes son los sacerdotes. Porque por un lado se les angeliza demasiado, les ponemos alitas y queremos que respondan como lo que no son, Así es. pero también otras veces los mundanizamos demasiado. Así es. Entonces queremos pues hablar de qué es un sacerdote, ¿no? ¿Quién es un sacerdote y cómo debe ser nuestro trato hacia ellos? Bienvenida, María de la Defensa. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes una vez más aquí con Cristi. Realmente somos amigas y tenemos el mismo pensamiento final que es Jesús. Tanto para ella como para mí, nuestro centro, el centro de nuestra vida es Jesús y por él trabajamos. Entonces sí, vamos a hablar un poquito sobre los sacerdotes, sobre el aspecto sobrenatural que ellos tienen, pero también sobre el aspecto natural, sobre el aspecto humano de ellos, el aspecto divino y el aspecto humano. Y bueno, ahora sí que nos graciamos, porque no hay otra forma de decirlo. Nos sentimos muy orgullosas, muy contentas de que hemos tenido la fortuna a lo largo de nuestra vida, de nuestros poquitos, muchos años, de conocer y tratar a un gran número de sacerdotes, ¿no? A través de nuestros apostolados, de, pues aquí en nuestra misma comunidad parroquial, todos los que han venido de vicarios, de señores curas. Y la verdad es que el conocerlos realmente como personas hace una gran diferencia, ¿no, María de la Defensa? Así es, y ha enriquecido nuestra vida y esperamos que la vida de ellos también, porque el Señor nos ha llevado a conocer estos dos aspectos de su realidad. La realidad divina, consagrados por el Señor. Ahora les compartimos una cita preciosa de la carta a los Hebreos y también la realidad humana. Si quieres, Cristi. Pues comencemos con la cita, si quieren consultarla en su Biblia o tomar nota por ahí, es la carta a los Hebreos, capítulo 5. Y dice así: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es establecido para ser su representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado. Y para eso tiene que sentirse solidario con los ignorantes y los extraviados. También a él lo asedia su debilidad, y por eso debe ofrecer sacrificios por el pecado, tanto por sí mismo como por el pueblo. Además, ninguno se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Si quieres, vamos a ir por partes, ¿no? Porque hasta aquí como que nos da mucho que compartir. Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos así como por partes, ¿no? Sí, vamos empezando. Sí. Muy bien. En el versículo 1 de este capítulo precioso de la carta a los Hebreos, lo repito, aunque Cristi ya lo haya proclamado, y dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios. Hasta aquí me quedo. Y vamos a dividir esta preciosa cita en dos momentos. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios. Es decir, él es hombre. Así es, hombre, es persona, una persona normal, tan normal como yo, como nuestros papás, como todas las personas que conocemos. Partamos de ahí. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es decir, no es un ángel, no es un santo de por sí, no es alguien que nació santo,
No es alguien que puede ser santo ya simplemente porque después va a ser llamado a sacerdote. No, la palabra es muy clara. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, es tomado, llamado de una manera especial. Ahí viene ya el otro aspecto. Pero todavía no pasemos a este segundo aspecto, sino que es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres. Escuche qué cosa tan hermosa. Es alguien como nosotros. Yo no sé, Cristi, pero supongo que sí. Alguna vez has tenido la experiencia que cuando le has preguntado a alguien, ¿te confesaste por alguna razón? ¿O cuánto hace que no te confiesas? Pues estamos hablando simplemente de la gracia. Y entonces por ahí resulta alguien que nos dice, yo no me confieso, porque es un hombre como yo, porque es tan pecador o más que yo. Y es verdad, Sí. Es cierto. Esto es muy bonito. Quizá es una de las partes más bonitas del sacerdocio. Es uno como nosotros y es pecador. Y a veces con nosotros. La diferencia está en que ha sido constituido a favor de los hombres para las cosas de Dios. Hacemos desde seminaristas, María, le pensaste decir, conoces a la persona y no es porque sean chavos que hacen agua bendita en vez de pipí o que realmente no tienen defectos, que no cometen errores. Va uno conociendo incluso este proceso de maduración en la fe, ¿no? Y lo grandioso en esto es que no depende de la persona, sino depende de Dios. Porque a veces puede ver a uno a chavos o a muchachos, incluso no solo dentro del seminario, sino afuera, que dices, no, bueno, es que este chavo tiene un corazón recontra noble, súper obediente, súper dócil, pero decide otras cosas. Y hay algunos que son bien cabeza dura, que les cuesta estudiar, que batallan con un montón de cosas, y sin embargo ahí van en ese proceso, ¿no? Y los va viendo uno conforme avanzan de la preparatoria, la filosofía, la teología, y de veras ve uno todo lo que Dios va moldeando en ellos, ¿no? Creo que este aspecto que está tocando Cristi es esencial para poder entender lo que esta tarde nosotros quisiéramos compartirle. Es el hecho de que ciertamente el Señor puede llamar a alguien que tenga un corazón ya maduro para amar, que tenga ya muchas virtudes y que uno se asombra, pero de veras se asombra cuando el Señor elige a quien pensamos que no características, porque nuestra lógica es distinta de la lógica del Señor. Y entonces quiere decir que para ser sacerdote no se necesita antes o ser pecador tampoco, o tampoco hay que ser de lo peor, ¿verdad? No, tampoco. Tengo que llegar al nivel de San Agustín para abajo para luego llegar al nivel de San Agustín hacia arriba. No. Bueno, el Señor lo sabrá. Podría ser que hubiera este proceso que dice Cristi, pero lo importante es que lo que la cita nos recalca muy bien, es un hombre tomado de entre los hombres, que ciertamente va madurando, que ciertamente va aprendiendo a ser santo, porque al final, cuando son consagrados sacerdotes, no olvidemos una de las partes más lindas, dice la Sagrada Escritura, es otro Cristo, pero eso pasaremos después en un segundo momento. Hablemos de la humanidad, del aspecto humano del sacerdote. Aún cuando llega a ser consagrado sacerdote, cuando llega ya el momento de que el obispo pone sus manos sobre su cabeza y lo unge con el sacramento del orden como presbítero, entonces el Espíritu Santo, que ya lo había hecho antes de él, ahora es consagrado y le pertenece. Y así como nosotros somos consagrados en el bautismo y en la confirmación, que quedamos como sellados así. Yo siempre me ha asombrado tanto este misterio de que somos sellados por el Espíritu Santo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ya que nos muramos inclusive, o en la terriblísima desgracia que no quiero ni siquiera mencionarla, de que no fuéramos al cielo, que si no fuéramos al infierno, aún ahí llevamos el sello del Espíritu Santo. Pero el hombre que es consagrado como sacerdote tiene otro sello más, el de sacerdote.
Y fíjate que hablando de los sacramentos, pues son los 3 sacramentos 2 sacramentos de sanación, que son la unción de enfermos y la reconciliación. Y los otros 2 sacramentos tienen el mismo nivel, la misma dignidad, ¿no? El sacerdocio y el matrimonio. Y somos consagrados al servicio, ¿no? Y entonces, en este consagrarnos, en este servicio, es decir, todo esto que ya recibí de Dios, me va a ayudar a entregarme de una manera más plena. Y me ha tocado platicar con chavos, ahora ya santos sacerdotes, ¿no? Que están en este proceso de acercándose al diaconado, de así como es como cuando nosotros estábamos a punto de casarnos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si la voy a hacer? ¿Y seré suficientemente bueno? Y les abarcan todas estas dudas, ¿no? Porque saben que a partir del proceso de que ya dicen sí al diaconado, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y la diferencia es que el matrimonio, pues es hasta que la muerte nos separe. Así es. Pero el sacerdote es... No, para siempre. Ever, forever. Para siempre, porque el sacramento del matrimonio, aunque tiene una dignidad maravillosa y además tiene tantos aspectos y tantos detalles tan increíbles, no infunde carácter, es decir, no sella para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y el sacramento del orden sí. Entonces puede ser que haya una persona que llega a sacerdocio y por muchas cosas que a nadie le toca juzgar, dejara de ser sacerdote. No deja de ser sacerdote, deja el ministerio del sacerdocio. Su persona sigue siendo sacerdote. Bueno, entonces estos son como algunos aspectos que es necesario ver, pero ahora hablemos, Cristi, yo creo que necesitamos hablar de cómo estos hombres, tomados de los hombres, dice la palabra, han sido constituidos a favor de los hombres en las cosas de Dios. Y entonces, aunque fuera el más terrible de los pecadores, que espero que haya, y de hecho quiero hacer un paréntesis, los hay. Y desgraciadamente en nuestra iglesia, en nuestros tiempos, nos ha tocado ver dentro de la institución de la iglesia muchos casos de pecados terribles de los sacerdotes. Y no quiero ni mencionar personas, no quiero. No. Pero sabemos que esta es una realidad. Bueno, aún así, ellos pueden perdonar nuestros pecados, pueden bautizar nuestros niños, ellos pueden darnos el sacramento, que de hecho nosotros nos damos el sacramento del matrimonio, pero pueden ungirnos para entrar al cielo y pueden consagrar. Entonces ya Dios juzgará. Pero el caso es que ciertamente existen ellos, pero déjame decir algo y aclararlo de una vez por todas. Ciertamente ha habido y no podemos negarlo. Pero por uno, yo me atrevo a decir que hay 100,000 o 1,000,000 que dentro de su capacidad humana, dentro de su ser humano, ahora han decidido su vida por Dios y por nosotros. Ni siquiera quiero decir por las almas, sino por las personas, por nosotros, por nosotros. ¿Cuántas y cuántas veces una persona que está en una depresión terrible llega a hacer la confesión, verdadera confesión, y ahí experimenta la liberación cuando el sacerdote le da la absolución de sus pecados? Y ustedes mismos lo habrán, no me van a dejar mentir. Una vez que uno va a confesarse, a mí me ha pasado, y gracias a Dios, casi siempre me pasa, especialmente después de que no lo he hecho después de algún tiempo que yo considero grande, que será un mes o mes y medio, cuando me da la consagración, no sé si te pasa, Cristi, sí. Siento que un peso se me quita. Y cuando yo era niña, hago otro paréntesis, perdón por los paréntesis, recuerdo, Cristi, que había una niña muy, muy aplicada en mi salón. Ajá. Se llamaba Cristina Benavides, una niña impecable, puros 10. Y un día el sacerdote que nos daba la clase de religión preguntó, ¿cómo definirían ustedes la felicidad? Y Ana Cristina levantó su mano, Ana Cristina Benavides levantó su mano y luego dice, yo tengo una definición. Y el Monseñor Ortiz, que era nuestro maestro, le dice, a ver, Cristi, dinos. Y ella le dijo, mire, yo creo que el momento más feliz de nuestras vidas es cuando nos acostamos recién bañadas,
en una cama con sábanas que han sido cambiadas ese día y que ese día yo me haya confesado y comulgado. ¡Wow! Así me encanta, Marca. ¿Por qué no es hermoso? Sí, pues es limpia del cuerpo y limpia del alma también. Sí, y esto nos lo da el sacerdote. El Señor Jesús, a mí no me gusta decir la palabra utiliza, porque Él no utiliza a nadie, no somos instrumentos de Él. A través de Él viene la gracia, Él impone las manos, nos da la absolución y pues, adiós pecamos. Qué dicha tan grande, ¿no? Y también pensemos también, un niño que no ha sido bautizado, todavía no ha recibido esa dignidad maravillosa de morir con Cristo para resucitar con Cristo y quedar injertado en la iglesia. Y qué bonito pensar que cuando un niño es bautizado, nace de verdad. Nace a la gracia, nace a la eternidad, a la trascendencia. Nace al Espíritu, nace en Jesucristo, muere con Él, así en esta muerte espiritual como Cristo, y nace con Él para la eternidad. Y además forma parte de la gran familia que es la iglesia, ¿no? Habemos quienes sí nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta iglesia, y cuando pues, se difama o se groserea o se ataca a la iglesia, es como si atacaran a nuestra familia humana, ¿no? Como si ofenden a los González, que se ofenden a los Ramírez, que se ofenden a los Parra, así como, a ver, bájale 3 rayitas porque estás hablando de mi familia, ¿no? Y eso me duele, ¿no? Sabemos que no somos perfectos y que en todas las familias nunca falta la persona que es tranza, la persona que es aprovechada, la persona que es mentirosa, la persona que tal, pero todos estamos llenos de defectos. Pero sin embargo, Dios sabe sacar lo mejor de cada uno de nosotros y ponerlo al servicio, porque si vemos desde los mismos 12 discípulos, pues ninguno era un bichado de virtudes, ¿no? Claro. El Pedro con lo arrebatado que era, con su gusto por el dinero, o sea, todos y cada uno tenían uno u otro defecto, ¿no? Sí, lo mismo sucede con los sacerdotes. Este comentario de Cristi nos da pie para entrar ahora en otro aspecto. Si un hombre que ha sido llamado por Dios, porque ahora tiene un llamado especial, y es un llamado que no se puede negar, y es un llamado que durante 14, 15 se está haciendo discernimiento, una vez que llegan al sacerdocio, no por eso se convierten automáticamente en santos, ni en personas sin defectos, ni en personas sin necesidades. Si es uno como nosotros, una vez que ha recibido el sacramento del orden, seguirá teniendo defectos, seguirá teniendo momentos en los que necesita a alguien cerca, a un confidente. Dejen platicarles lo que sucede aquí en la diócesis de Guadalajara. Desde hace 5 o 6 años, en la diócesis se está viviendo algo muy hermoso que se llama la Gran Misión de la Misericordia. Y en esta Gran Misión de la Misericordia, que es el cauce operativo para vivir el plan pastoral, tenemos 5 periferias existenciales urgentes. No quiere decir que son las únicas, ni quiere decir que las demás no se van a atender, o que se agotan, no se agotan. Entonces, unas son las familias en crisis, los jóvenes en crisis, la que sigue es el tejido social que está enfermo, a veces destruido. Después, los ancianos y enfermos abandonados, y también los sacerdotes en crisis, que no solamente son responsabilidad del obispo, ni del párroco, ni unos de otros, sino también de nosotros, los laicos, porque estamos llamados a entender estas crisis sin juicios, sin señalar con el dedo, sino buscando entender, comprender sus necesidades, estando con ellos incondicionalmente. En momentos que vemos que hay un defecto muy grande, un defecto repetitivo, también nosotros los laicos estamos llamados a hacer una corrección fraterna, con mucha caridad, y ellos estarán también llamados a aceptar esta corrección fraterna, pero nunca con altivez, ni con falta de caridad, ni amor, ni ternura.
Fíjate, María Elevencia, que a veces pensamos que los sacerdotes pues ni se enferman, ni se cansan, ni se hastían a veces de tanta cosa que uno desecha. O sea, uno quiere que estén no 24/7, sino 28/10, ¿no? A veces así le decimos, que si un familiar se nos enfermó en la madrugada, no, es que tiene que venir ahorita un padre, aunque sean las 2, 3 de la mañana, aunque esté cansado, aunque sea lo que sea, ¿no? Me ha tocado en jornadas muy amplias de reconciliación, que en Cuaresma y en otros momentos. Nos decía un amigo sacerdote que se fue a estudiar a Roma un tiempo, que pues se puso a confesar, dice, pero se me pasó. Y eran ya 4 o 5 horas de estar confesando una persona tras otra y me asomaba y la fila seguía larguísima y así como, ¿en qué momento se va a acabar? Hasta que hubo un momento en que dijo así como, espérenme tantito, ¿no? Así como, déjenme hacer una pausa si quiero tomar agua, refrescarme la misma boca, ¿no? De estar tanto rato ahí. Y que una persona que estaba en la fila, así como que dijo, espérenme tantito, aquí va a mi lugar, y fue y le trajo una con leche, una cosa así para cenar, ¿no? Es decir, no son superhéroes, ¿no? O sea, también tienen esa necesidad de ir al baño, de comer, de respirar, y a veces ni esa chance les damos, de María la Defensa, ¿no? Cristi, de divertirse, de tener vacaciones, de convivir. Ah, sí, porque como los juzgamos, uno tan padrecito en la playa, mira, quien dijera, ¿no? Ahí van nuestras colectas, ¿no? Cuando en realidad, bien que se cansan y es necesario como esos breaks para decir, agarro aire otra vez, renuevo ese entusiasmo, ¿no? Y vámonos, porque nosotros descansamos el fin de semana, ellos el fin de semana es cuando más chamba tienen, ¿no? Yo quiero recalcar algo todavía que Cristi comentó, que es el sacramento de la reconciliación. Y estas jornadas agotadoras que muchos, aquí por ejemplo en la parroquia, los tres tienen sacerdotes y los tres tienen unas jornadas agotadoras de la confesión. Y no me refiero solamente a estar sentado por horas, ni aguantar el hambre, ni aguantar el calor, sino imagínense lo que significa estar horas escuchando pecados, las cosas más horribles, hablando de necesidades psicológicas, psiquiátricas, hablando de pecados que son aberrantes, o a veces como de los niños, pero que no dejan de ser pecados. Uh-huh. Imagínense el cansancio espiritual que eso implica. Y pensar que se levantan de ahí, jamás van a decir nada, a nadie de nada, ni siquiera una insinuación, y aparte levantarse con ánimos para hacer continuar con su ministerio. Yo siempre que veo a un sacerdote confesando así horas, digo, Dios santo, la carga que trae, lo que escucha, y no tener la capacidad de amarlos así, no tener la capacidad de entender todo lo que hay dentro de él. A veces encontramos sacerdotes cansados, quizá viejos, quizá decrépitos, quizá malhumorados, quizá pesimistas, pero no será nuestro pesimismo el que se les contagió. No será nuestra propia debilidad humana la que nosotros le estamos pasando en vez de entenderlo. Y no me refiero solamente a orar, que es lo menos que podemos hacer, sino la capacidad de entenderlos, de darles ternura, amor, cariño, de seguir creyendo, de seguir esperando, de saber que en un momento dado no me pudo atender, ya se podrá entenderlos, ¿no? No ponerme yo como prioridad, porque bueno, uno como jefe de familia, como mamás, como papás, pues tienes 5, 6, 8, 10 cristianos que atender, ¿no? Yéndome a las familias grandes. Pero un sacerdote, al menos aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, mínimo serán unas 5,000 personas. Más. En su comunidad, digo, yéndome por bajito, 5,000.
Entonces imagínate que cada uno de nosotros llega a confesarse y el Padre te conoce y el Padre conoce a tu familia. No tienes que llegar a la hora de darle la confesión, ponerlo en contexto. Es que, mire, mi mamá siempre es bien regañona y entonces me dijo esto y entonces yo le contesté, ¿no? Y entonces tal, porque si un sacerdote conoce a su rebañito, conoce a su comunidad, pues a la hora de confesarte te va a decir, mira, búscale por este lado, mira, mejor hazle de este modo, porque ya sabes que él reacciona así, porque ya sabes que esta persona es así, o yo sé que tu temperamento es tal, entonces trabaja más en esta parte, ¿no? Y entonces imagínate conocer así, yéndome por bajito a 5,000, y a la hora que vienen a buscarte esta dirección espiritual o a este consejo, el acordarte cuál, no, es que era el de la otra cuadra, no era, no era este. Y eso implica, pues, una capacidad mental sorprendente. Sí, yo creo que es sobrenatural. Por eso nosotros es necesario que reconozcamos esta parte humana y busquemos, no sé cómo, con la creatividad que Dios nos dé, buscar que ellos también de alguna manera encuentren en cada uno de sus feligreses un amigo, un hermano que sepa callar sus defectos, que sepa comprenderlos y que aún así sepa amar a la persona del sacerdote, sin olvidar jamás que ciertamente es un humano, pero que ha sido, como decía la palabra de Dios, consagrado para el bien de nosotros, en las cosas de Dios. Es decir, ellos están constituidos como nuestros pastores, nuestros guías, como decíamos al principio, otros Cristos, porque Jesús está en ellos, porque a través de ellos, a través de sus manos nos perdonan, porque a través de sus manos y de sus palabras consagran el pan y el vino que se convierten en el mismo Jesús. Entonces, por eso es tan importante valorar estos dos aspectos del sacerdote. Ojalá lo pudiéramos. Y entre las funciones que tiene el sacerdote, pues una es esa precisamente, ¿no? La de predicar, la de explicarnos nuestras cuestiones de fe, explicarnos las escrituras, ayudarnos a comprenderla mejor. Bueno, si somos, o te invito a que seas de los que no solamente el domingo vayas a misa, sino que procures también en la medida de tus posibilidades entre semana, ya sea en la mañana antes de irte a trabajar o en la noche llegando de tus actividades. Pero cuando vamos conociendo estos pasajes de la Escritura, a veces nos los aprendemos hasta de memoria, ¿no, María de la Defensa? Pero a la hora que te lo va explicando el sacerdote en la homilía, dices, ay, joder, esto no me lo había pensado. Ay, este detallito se me había escapado, ¿no? O aunque lo has escuchado N veces, en tu realidad, en tu ahorita, te dice otro mensaje. Y no sé si les pase a ustedes, pero a mí me pasa y sé que a ella también, de que cuando traemos alguna angustia, alguna situación que no hemos podido resolver en nuestra persona, en nuestra familia, y vas a misa, así como que dices, híjole, el Padre tiene las cámaras que dan hasta mi casa, ¿cómo supo que yo necesitaba escuchar eso? Y a lo mejor en esa homilía, yo digo, me tiró el saco directo a mí, ¿no? Y te platico y tú dices, no, es que me dio la respuesta que yo necesitaba. Y los 200 que estamos en la misa también salen igual, ¿no? Y esto también es una dificultad, porque, como decía Cristi al principio, el Señor a mí me ha llamado algunas veces a predicar y yo tengo que preparar mis prédicas así con toda conciencia y busco hacerlo. Pero yo, hagan de cuenta que predico una vez a la semana o menos quizá, pero vamos suponiendo que... 3 veces al mes, por poner un promedio, ¿no? 4 o 5. Pero ellos diario. Entonces, ellos están constantemente reflexionando y preparando sus homilías y tienen que ser distintas. Una vez me decía un sacerdote, qué bueno que preparas, pero no tienes la dificultad que yo tengo, porque yo tengo que decir muchas veces el mismo pasaje, pero tengo que explicarlo todas las veces de una manera diferente. Ahí entra la fuerza del Espíritu Santo y ahí sucede lo que Cristo dice. Entonces la palabra del sacerdote se convierte en una gracia que puede llegar al corazón para dar respuesta, para liberar, para enriquecer, para santificar, para dar respuestas. O sea,
la persona del sacerdote es una maravilla, que no podemos, es un misterio precioso que nunca terminaríamos de explicar, tanto en el aspecto humano y sobre todo en el aspecto divino. Ha sido consagrado, le pertenece a Dios y es otro Cristo en la tierra. Sus manos están benditas, su mente, su corazón, su ser está para llegar a nosotros, para santificarnos, para que un día nos encontremos todos reunidos en el cielo. Nosotros aquí en la parroquia hemos tenido unas bendiciones tan grandes y tan hermosas. Yo creo que nunca hemos tenido en los 50 años casi que va a completar la 40 la parroquia, 40 este año. Pero si contáramos desde que se empezó, sí, no, 40 de consagrada, pero sí, desde que inició su construcción, ya llevamos 50, sí van otros, sí. Y déjeme decirle que Dios ha bendecido tanto esta comunidad que, bueno, hemos tenido sacerdotes y tenemos verdaderamente santos. ¿O no piensas así, Cristi? Sí, porque cada uno se entrega con toda la pasión que pueden sentir. Así. A veces la gente pregunta, María Defensa, ¿y los sacerdotes se pueden o no se pueden enamorar? Y lo piensan solamente en ese plano como de pareja, ¿no? Así Pero es. En realidad yo conozco N sacerdotes, muchísimos, que se recontraenamoran de su ministerio, se recontraenamoran de sus apostolados, se recontraenamoran de sus comunidades en las que han estado sirviendo y las recuerdan con tanto cariño, ¿no? Es que yo vine y estuve en la parroquia de tal, y es que mi primer destino en la parroquia de tal, y me acuerdo del grupo de las viejitas, y me acuerdo del grupo de los chavos, y me acuerdo de que los coros tan desafinados y les ayudé a medio entonarse, ¿no? Es decir, cuando un sacerdote no siente pasión por lo que hace, realmente su ministerio puede ser estéril. Pero hay otra cosa, y bien importante, yo la quisiera dejar bien, pero bien puntualita, que el Espíritu Santo me dé fuerza para aclarar esto. Siguen siendo hombres. Y siguen teniendo los ojos bien puestos y el corazón a flor de piel. Y no quiere decir que a un sacerdote no le guste una mujer. Y no quiere decir que no se sienta atraído por una o por otra, pero una cosa es atraído y otra cosa es caer en una tentación que algunas veces, algunas personas, algunas mujeres insisten tanto hasta que los hacen caer. Pero ellos tienen también estos deseos que tienen todos los varones. Maravilloso es que a pesar de que sienten atracción, de que son atraídos, y yo no sé qué pensamientos tengan que estar venciendo para seguir enamorados de su ministerio, pero lo hacen. Lo maravilloso es que siguen fiel a su sacerdocio, a su celibato. Como dice Cristi, están enamorados de su ministerio y entre el ministerio está su celibato. Es decir, le pertenecen a Dios en cuerpo, alma y todo su ser, también en sus impulsos. Entonces, cuidado, mujeres, cuidado con esto. A veces somos tan distraídas y a veces somos tan irreverentes y a veces tan atrevidas que a mí, la verdad, me sacan el coraje. Y hasta la devoción de misa nos quitan más de estar viendo. Fíjate que la teología del cuerpo, estas catequesis de San Juan Pablo II, son maravillosas. Hablan hermosísimo de esta parte, ¿no? De esta virginidad por el reino de los cielos. Y mucha gente los ve como imposible, pero la verdad es cuando cada uno de nosotros se sabe y se siente y está convencido de que es profundamente amado por Dios, la verdad es que ningún amor humano le llegamos a los talones. Así es. ¿No te encanta, Cristi, cuando un sacerdote que tú sabes que es puro, que es santo, que lucha contra todos, llega y te abraza limpio y puro? ¡Uf! Sí, y hay infinidad de testimonios que, bueno, Dios también entre estos regalos que nos dice María la Defensa, que nos da la verdad, es el seminarista que tuvimos el año pasado. Oh, sí. El año de... O sea, tan nos ha tocado chavos que desde muy chiquititos entraron al seminario y han tenido ahí toda su formación sin haber tenido este romance o esta conquista con una mujer, ¿no?
O el padre Pollo, por ejemplo, que ya estaba comprometido en matrimonio y decidió entrar al seminario. Ya con una chica que él decía amar, que iba a amarla para toda la vida, decidió entrar al seminario. Pero Willy... Pero el seminarista que tuvimos el año pasado, que le mandamos un saludote y le vamos a compartir el programa, él incluso estuvo casado, sí, y cuando enviudó entró al seminario. Y entonces ahí es donde dices tú, pero entonces, ¿cómo se puede después de estar casado? Es ese amor tan grande. O sea, la esposa lo supo llevar, lo supo acercar a ese amor infinito de Dios, y entonces ahora él dice, no estoy aquí porque no me quedo de otra. Estoy aquí porque estoy de que Dios me llama, y con esta capacidad o esta condición de que ya estuvo enamorado de su análisis, que la sigue amando, es decir, ahora voy a traspasar, a compartir ese amor a través del don del sacerdocio, ¿no? Y va a llegar a ser un sacerdote. Muchas veces lo hablé con él en el sentido de que ciertamente él ya estuvo casado, enamorado de una joven también que era muy espiritual, y de hecho de la propia espiritualidad de esta chica que murió, esposa de Willy, de ahí nació su vocación al sacerdocio. ¿Cómo? Es un misterio. Es hermosísimo. Pero así es. Entonces, imagínense, una vez que él se ha constituido ya sacerdote, que ya le haya dado el obispo este privilegio maravilloso, imagínense el bien que va a hacer a los matrimonios, porque ya conoció en sí mismo la vida matrimonial. Entonces, son cosas maravillosas del matrimonio y que vuelven a complementar esta doble dimensión de la criatura humana, especialmente del sacerdote, humano y divino. Humano como persona, divino, porque ha sido constituido para esto, para hablarnos, para darnos, para regalarnos, para ungirnos con las cosas de Dios. Y la verdad es que es un complemento hermosísimo en la iglesia, esta presencia de los sacerdotes y de las familias. Así es. Porque no hay familias sin sacerdotes, porque si no son testigos cualificados en el matrimonio, si no bautizan a nuestros hijos, pues no hay vida de fe no hay iglesia doméstica. Pero tampoco hay sacerdotes sin familia. No salen de la nada. No, tienen que salir de una familia. Así es. Y entonces son dos ministerios paralelos en muchos sentidos, con cosas muy distintas, pero a la vez con cosas hermosísimas, ¿no? Decimos, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. No es un cónsul, no es un delegado. Cristo actúa a través de la persona del sacerdote que él consagra. Y los matrimonios hacemos manifiesto, hacemos visible ese amor que Dios tiene por su iglesia. Y entonces somos una mancuerna hermosísima. Indestructible. Indestructible. Que además tiene Dios sus caminos. Yo estuve casada 45 años y mi esposo murió hace 6 años. Y yo recuerdo que el día que fue su misa, no sé si tú fuiste, Cristi, no lo sé, el día de su misa de cuerpo presente, recuerdo que cuando fue en el momento del ofertorio, yo le dije, Señor, ¿cómo simbolizo que te estoy ofreciendo a mi esposo? Y me vi las manos y le había quitado su anillo porque lo iban a incinerar. Uh-huh. Y yo traía también mi anillo. Quité así sin que nadie me dijera y en pleno ofertorio me levanté con las 2 argollas y fui y le dije al padre, toma, misión cumplida. Y entonces el padre no supo qué hacer ni cómo responder porque seguramente a nadie se le había ocurrido eso, lo que eran mías pues, pero yo sabía lo que significaba. Entonces, después de la comunión dijo, quiero decir algo. Dijo, nunca había visto un gesto así. Dijo. Y yo dije, ¿y ahora qué le voy a hacer a los anillos? Y tengo 2 hijas. Entonces dijo, ya sé, a ver, vengan Lolis y Cristi. Y les dio los anillos, uno a cada quien. Y les dijo, esta es su herencia. Así tienen que amar. Entonces, es también algo similar a la fidelidad del sacerdocio, a su vocación, como es nuestra fidelidad entre esposos hasta que la muerte nos separe. Y una vez que llega la muerte, pues Dios abre caminos.
Yo los primeros días, Cristi, yo pensé que nunca me iba a poder volver a reír, que no iba a volver a comer, porque cuando o cuando tengo algún problema, no puedo comer. Simplemente no me pasa la comida. Y dije, ahora sí, que ya valí. Ya valí. Y entonces fueron pasando los días, los meses, y todos los días el Señor iba sanando algún aspecto de mi duelo, hasta que 6, 7 meses después dije, muy bien, Señor, ¿qué quieres de mí? Seguimos adelante con el ministerio de la predicación, y ahora aquí me tienen libre para volar. Libre. No, y la verdad es que aún en esas debilidades humanas que todos tenemos, o sea, ¿qué pasó con el santo cura de Ars? Lo ordenaron sacerdote y como era bien tartamudo y bien, ay, échalo a un ranchito allá donde nadie lo vea, ¿no? Y resulta que la gente iba ya a buscarlo por su predicación y por la forma en que confesaba. Le hacían filas enormes. Y los grandes predicadores fueron a escucharlo. Al tartamudo. Fueron a escuchar a aquel que habían mandado a un pueblito porque pensaron que no iba a ejercer su ministerio en ningún lado. Y uno de los grandes predicadores de su época tuvo que viajar mucho tiempo para ir a escuchar su prédica. Porque así es el Señor. Y en esto también es necesario tener mucho cuidado. O sea, a veces decimos, no, yo no voy a esa misa porque el sacerdote... Ay, no, ese padrecito te duerme. No, ya está bien viejito y se le entiende. Ahí está el misterio. Si ponemos atención, y de veras, permítanme decirlo con verdad, si ponemos atención aún en ese sacerdote con el que no hacemos clic, con ese sacerdote con el que no nos entendemos, o que pensamos que no predica, o que pensamos que sus prédicas son aburridas, ahí está la gracia. Dios actúa en él. Actúa en él. Escúchenlo y verán. Escúchenlo. Y bueno, otro gran testimonio que no quiero dejar pasar, pues el padre Vicente Hernández, fundador de esta comunidad, y no porque sea tío de mi esposo, pero también su historia es hermosísima. Sí. Él tuvo pues una enfermedad que no lo querían ordenar. En aquellos entonces tenían que ser guapos y sanos para que los ordenaran sacerdotes. Hoy hay muchos feñitos, pero muy santos todos. Pero en aquel entonces si estabas enfermo o estaban feos, no los ordenaban. Y el tío Vicente tenía, por alguna enfermedad, había perdido casi la vista y casi el oído, ¿no? Y no, lo retrasaron, no lo ordenaron con su grupo. Y al año, a los 2 años, los padres dijeron, vayan, vamos, le dando chance. Pues total, un año que sirva, ¿no? Así como el santo cura de Ars, ya en el ranchito. Le dieron oportunidad al padre Vicente de ordenarlo sacerdote. Y dijeron, bueno, 1 o 2 años que sirva, pues ya, hizo bien a la iglesia, ¿no? Pues resulta que los que le dijeron eso fallecieron y el padre Vicente nos duró más de 50 años, también como 54. 54. O sea, él celebró los 49 porque dijo, yo no sé si yo o ustedes no llegamos a los 50, pero vamos a festejar los 49. Y la verdad es que aunque ya estaba muy mayor, era un padre de iniciativa, de búsqueda, de conquistar a la gente, de estar siempre a la vanguardia. Y era sorprendente la forma también en que la gente lo seguía, ¿no? Y no además era sorprendente en estos aspectos pastorales. A mí me llamaba mucho la atención que pues ya era un sacerdote grande y murió, ¿cuánto hace? ¿Hace 10 años o cuántos años hace? Por ahí. Un poquito menos de 10. Imagínense, en los años, yo creo que ya tenía como 80 y algo cuando murió. Bueno, pues tenía su teléfono celular y ahí tenía su agenda. Yo todavía no aprendo. Tengo que tenerla en papel porque no me la hacía aquí en el teléfono. Sí. Y él tenía su agenda en el teléfono, tenía todos sus contactos, estaba a la vanguardia de las computadoras, era una maravilla. Y nos decía, y el Papa en su homilía de hoy a mediodía nos acaba de decir que, y con su telefonito ya la tenía. Sí, así se lo ponía cerquita. No, pero eso es un aspecto humano, pero en el aspecto espiritual, él ha sido no solo el fundador de una comunidad que pasó, es el fundador de una comunidad que ha trascendido en una familia, un hombre que supo cimentar una comunidad que aún hoy es de las más activas en la diócesis, y no es porque Cristi y yo, bueno, también porque Cristi y yo estamos ahí. También. Pero bueno, no, hay muchos grupos, y además, después de él,
Han llegado también sacerdotes muy santos. Después de él, solamente hemos tenido 3 párrocos. Después de él llegó el padre Chuy, que hoy es el vicario general de la diócesis, y hoy está el padre Polo, el señor cura Polo. Le mandamos un saludo. Sí, ya los 3 que están ahora. Es una maravilla. A mí me encanta su generosidad, su manera de predicar con una sencillez. A veces lo veo y digo, mira, como que él empieza sus homilías, siempre dice, hermanos, quiero compartirles qué, o amigos, hoy les quiero compartir, hoy les quiero decir qué, y deja caer la bomba de gracia, deja caer con palabras tan sencillas que uno sale, ay, José, esta fue para mí, ¿no? Y hoy tenemos también al padre Benja, que es el vicario, y al padre Cándido, que ya es un sacerdote retirado, pero que es adjunto. Él pidió estar aquí, adscrito, sí. Adscrito. Ya no le digo adjunto, bueno, adscrito, y es un hombre con una capacidad maravillosa para confesar y para la espiritual. Y el padre Benja es puro corazón, es alegría. Es un torbellino, así es ¿qué diré? Un ciclón, un tornado, y ha llenado la parroquia de jóvenes que hacía muchito que no teníamos, y jóvenes que han llenado nuestras vidas de alegría. Y quiero invitarlos en los minutos que quedan de programa a que oremos mucho por nuestros sacerdotes. También me ha tocado visitar el Trinitario, que es donde están nuestros sacerdotes ya ancianitos, los que están enfermos, que requieren de una atención especializada, y la verdad es que se encoge el alma de ver a esas personas que nos dieron su todo, que nos dieron su vida, que entregaron todo por Cristo, y verlos reducidos a una sillita de ruedas, donde no se pueden mover, donde no pueden hablar con facilidad, que necesitan que les demos de comer en la boca. Me ha tocado también con los misioneros combonianos. Fui a una reunión, estuve con ellos, y después supe que fallecieron 1 o 2, y sentí tanto dolor en mi corazón. Y el decir, ver a estos sacerdotes ahí encorvaditos, pues limitados, y decir, y entregaron toda su vida, anduvieron corriendo, subiendo, bajando en la sierra, corriendo de un grupo a otro, corriendo de una casa a otra, a asistir a un enfermo, a bendecir al otro, a ungir al otro. Creo que les debemos mucho. Les debemos mucho, Mariela de Defensa. Sí, yo quisiera decir 2 cosas. Una, yo fui muy amiga, y soy muy amiga, de Monseñor Calderón, Ramón Calderón, que fue por muchísimos años obispo en la arquidiócesis de Monterrey, concretamente en Linares, Nuevo León. Y él me decía, mira, María, a mí me gusta ver mucho a los sacerdotes encorvados, hasta flaquitos, ¿sabes? Porque ellos son como unos limones, así que exprimimos, a veces no los dejamos ni vivir, ni dormir, no los dejamos tranquilos, y que hoy están así, porque han entregado su vida. Y quisiera decirles algo más. Es bien importante que nosotros, además de reconocer la humanidad y la divinidad de los sacerdotes, reconozcamos también con gratitud el bien que nos han hecho. Ojalá que pudiéramos recordar al sacerdote que nos bautizó, que nos confirmó, aquel que nos ha ayudado en nuestro camino espiritual, aquel que nos dijo una palabra especial, aquel de quien recibimos quizá de muy pequeñitas, en un ejercicio espiritual, una palabra que aún hoy está sustentando nuestra fe a ellos, y orar de manera particular por ellos. Quizá muchos ya murieron. Yo, por ejemplo, quiero compartirles algo, un secreto bien bonito. No sé si te lo he platicado, Cristi, que no. Que yo tengo un abuelo bien bonito, y mi abuelo bien bonito es San Rodrigo Aguilar, uno de los mártires. No es que tengo una nieta directa. Yo digo que soy su nieta porque él bautizó a mi papá. Wow. Espiritual de mi papá, pues entonces soy su nieta. Y entonces yo estoy muy orgullosa de que soy nieta de San Rodrigo Aguilar, pero su sangre clama para que yo sea santa. Tengo que serlo. Entonces, así, busquemos las cualidades de esos sacerdotes que nos conocen, que han estado a lo largo de nuestra vida buscando que santificarnos y administrándonos la gracia santificante, y también las gracias particulares, las gracias de estado de cada sacramento.
Y bueno, si los sacerdotes que te dieron tus sacramentos todavía están vivos, búscalos y dales las gracias. Sí. Si ya fallecieron, ofrece tu Eucaristía. En este año que todavía no se acaba el año jubilar, puedes también ofrecer indulgencia plenaria por tus sacerdotes, porque no podemos dar por hecho que ya están en el cielo. No. Entonces también puedes ofrecer la indulgencia plenaria por ellos. Y a tu sacerdote, a tu vicario, a tu padrecito amigo, ofrécele un taco, un vaso de agua, llévale un pastelito de vez en cuando, invítalo a tu casa en ese afán de descanso, de relax, que sea su Betania, donde ellos puedan llegar y soltar esa carga que traen, que se sientan a gusto, que se sientan acogidos y que como familia sabe que forma parte de ellos, ¿no? Así es. Saben que una de las virtudes que yo más admiro de la Santísima Virgen es una que, no sé, pero me parece que es poco predicada y conocida. Me refiero a la discreción. Si alguna vez un sacerdote te confía algo, si alguna vez un sacerdote en un momento de sentir que puedes ser, no sé, depositaria de una queja, de tu confianza, de sus confidencias, pues abre tu corazón y que ahí se quede. Si sabes algo malo de un sacerdote, que ahí se quede, que ahí se quede. Con eso también agradecemos. Y bueno, pues que tengamos muy en cuenta a nuestros sacerdotes. Les mandamos nuestra admiración, nuestro respeto y bueno, un saludo a Mabe, que también es de las grandes amigas de las que son súper anfitrionas y también ofrece su Betania para los sacerdotes. Y Sara Marina Palacios, pues a todos ustedes, infinitas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.